Muy bien, pues vamos a continuar. La semana pasada vimos el tema que decía, o se llama menospreciando tu valiosa herencia, pero ahora es 2, ¿verdad? Es 2. Quedamos por ahí pendientes porque pues el Señor estuvo hablándonos, ¿verdad? Y ya no nos dio tiempo de concluirla, pero bueno, teníamos todavía gran parte de que narrar. Recordemos que nuevamente hoy no está con nosotros el pastor y Gaby, porque sigue convaleciente, y está bien, ya está mucho mejor, pero todavía es necesario que él repose un poquito, y sabemos que desde aquí todos nosotros sabemos que él sabe más bien que le amamos, le mandamos un saludo, ¿verdad? Él no los ve, pero yo sí los veo, y sé que también han estado orando por él, por su pronta recuperación, y sabemos también que a final de cuentas el hermano merece un poco de descanso, aunque si él fuera no descansaba, pero ahora fue por situación de fuerza mayor. Pero qué bueno que él pueda recuperar sus fuerzas, primero Dios, para que él esté nuevamente dándonos su palabra, la palabra del Señor. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Según la palabra de Dios, existen 2 condiciones espirituales para el hombre. 2 condiciones espirituales. Una es la vida espiritual, que consiste en la fe, la obediencia a Dios, así como la búsqueda de su voluntad. Esto puede ser posible si creemos en el Señor Jesucristo y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Y esto nos lleva, además, a heredar la vida eterna. Esto es hermoso para los que creemos. Sin embargo, para muchísima gente en todo el mundo, es algo que no pueden valorar, hermano. Es algo que además piensan que es un cuento y que se oye muy bonito, ¿verdad? Entonces, si eso de entrada no tienen la fe y no lo creen, pues menos van a tener la necesidad de arrepentirse. Porque si no lo creen primero, pues van a decir, ¿para qué me arrepiento? ¿Verdad? Pero esa es una condición. Primero, vida espiritual. Son 2. Una, vida espiritual. Y nosotros sabemos cuál es la siguiente, ¿verdad? Bueno. En 1 de Juan 5:11 dice lo siguiente, reafirmando un poquito lo que acabamos de decir. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos un testimonio. ¿Qué más testimonio tenemos? Nuestro Señor Jesucristo nos dio vida eterna. Pero nosotros que creemos, que nos hemos arrepentido, o algunos incluso que han sido simpatizantes por año, ¿verdad? Son simpatizantes, y digo porque no han querido dar el paso decisivo de su fe. Creemos en Dios, nos acercamos, de vez en cuando voy a la iglesia, un domingo sí, un domingo no, en fin, ¿no? Hay características que pudiéramos ver en un buen discípulo del Señor, pero de repente, y no digo porque de repente somos así, pero hablo de aquellos que son simpatizantes. Alguien que es nacido de nuevo y que es un verdadero cristiano, y como hace años nos decía el pastor en las prédicas, ¿verdad? Y son cristianos, o somos cristianos de a de veras. Ahí sucede diferente, porque sin justificar a nadie, yo mismo he pasado por eso, hemos dejado de asistir a la iglesia. ¿Por qué? Por fuerza mayor. Incluso por viaje, incluso hasta por cansancio. Y no porque seamos muy activos en la palabra, sino posiblemente hemos tenido ajetreo, ¿verdad? Pero, y se vale, Dios nos conoce y conoce nuestro corazón. Pero hay personas que no han tomado una decisión totalmente firme buscando a nuestro Señor. Y eso es hermoso, hermano, porque tal vez en la vida cristiana que llevamos, algunos tienen poco tiempo, algunos mucho más, pero algunos hemos pasado mucho tiempo en la vida cristiana y resulta que apenas hemos crecido así, ni siquiera así, hemos crecido poquito. Muchas razones,
pero es importante darnos el tiempo. Y desde que yo conozco a la iglesia, que llegamos con mi familia a esta iglesia, hemos recibido cada domingo, pues, impacto en su palabra, cada domingo. Quien no sale de aquí, ¿verdad?, confrontado su corazón, aunque sea poquito, quiere decir que quien está dando el mensaje no está dando la palabra de Dios, o que de aquel lado no están poniendo su corazón, ¿verdad?, delante de la palabra. Entonces es importante. Si cuando sales de aquí sales pues igual, entonces algo anda mal. O ves acá o ves allá. Pero por eso siempre debemos orar, ¿verdad?, y esperar en el Señor lo mejor. Es importante, hermano, que nos demos ese tiempo para reflexionar incluso, ¿verdad? Autocrítica se llama. Podemos hacerlo en forma personal y orar al Señor. Bueno, esa condición espiritual, digo todo esto porque pues es verdad. Quienes estamos en Cristo tenemos vida. Y no solamente vida aquí, sino allá en el cielo. Y eso es nuestra fe, nuestra esperanza. Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan, ¿qué?, vida, y para que la tengan en abundancia. ¿Ustedes creen que eso es una mentira? ¿Ustedes no creen eso? ¿Por qué entonces de repente vivimos como si fuéramos huérfanos, ¿no? O tuviéramos mucha necesidad. Aunque sea así, en Cristo sabemos que lo tenemos todo. Entonces es importante creer por medio de la fe. Yo sé que de repente las filosofías, lo decíamos la semana pasada, ¿verdad?, sobre todo en los niños, los jóvenes, actualmente los gobiernos a nivel mundial lo que quieren es tener una sociedad muy libre, ¿no?, muy libre y soberana para ellos mismos. Pero la verdad es que eso la Biblia no lo dice. Nosotros debemos depender ¿de quién? De Dios en todas las cosas. Entonces, hay muchas cosas, hermano, que pudiéramos tratar al respecto, pero todo esto es para que volvamos nuestra mirada a Dios, reflexionemos todos los días y veamos que es importante, es muy importante nuevamente gozarnos en su palabra, llegar con ánimo, ¿no? Yo veo en esta iglesia, los servidores de la iglesia, ¿verdad? Llegamos a veces todos puntuales, a veces uno más retrasado, entre ellos yo, pero ¿saben qué? Veo que llegamos preocupados y también con gozo de poder servir primero al Señor y después pues a la congregación, que estén cómodos, que puedan ustedes llegar, sentarse y poder disfrutar en la alabanza, en la predicación de su palabra. Entonces, todo eso es bueno y es bonito. Incluso yo les invito, hermanos, a que participen alguna vez, en alguna ocasión puedan estar, ¿verdad? Puedan estar con un poquito de tiempo y gozarnos en el Señor también en el servicio. La segunda condición del hombre, y ahí viene el problema, es muerte espiritual. Tenemos vida los que hemos creído en Él, pero quien no, esos que les decía que de repente, hasta esos simpatizantes les que les digo, puede ser que estén en muerte espiritual. Y muerte espiritual quiere decir que estás vivo, pero estás muerto. Ay, ¿cómo es posible eso? Bueno, hablamos en forma espiritual. Resultado de la desobediencia, del pecado, los cuales separan al hombre de la gracia de Dios e impiden heredar el reino celestial. ¿Qué impide? El pecado. Otra vez el pecado. Pues todavía le falta al pastor, todavía le falta algún tiempecito. Él les dice que ya pronto vamos a acabar con esto. Pero la realidad es que estos temas, pues siempre nosotros nos caracterizamos por eso, ¿no? Porque nos arrepentimos ¿de qué? De nuestros pecados. Y eso es lo que abre la puerta a tener vida espiritual, o como estamos hablando en este momento, muerte espiritual. Romanos 3:23 dice lo siguiente, lo usamos para evangelizar, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. O sea, ¿aquí hay un pecador? Todos. Ay, no, todos, por cuanto todos pecaron. Pero ¿quién nos hace libre del pecado? ¿Quién realmente nos hace limpio? El Señor Jesucristo. Entonces, nosotros por fe, por eso podemos confesar eso, que somos libres del pecado y que no pecamos. Pero
no pecamos en realidad. La semana pasada hablábamos, ¿verdad? Y la palabra nos habló muy, muy fuerte. Algunos les digo, a lo mejor no oyeron, pero nos habló muy fuerte. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuáles son las obras de la carne? Ya vimos, ¿verdad? Es un listado tremendo. Y al decir obras de la carne, quiere decir pecados. ¿Queremos vivir bajo el pecado? Vamos a morir. Y morir espiritualmente y físicamente, al llegar nuestros últimos días, también hay dos condiciones. Una, vida eterna, y otra, condenación. Y eso es lo que al diablo no le gusta que mencionemos. Y por eso el mundo, pues eso se hace, ya quedó en el pasado, ¿no? No hables tanto de pecado, eso ni es cierto, pero es la realidad. Dos condiciones: vida espiritual para los que estamos en Cristo y muerte espiritual para quien no, bueno, ni siquiera simpatiza, pues. Entonces, los que hemos creído en Jesucristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, tenemos una gran herencia en el cielo. Así como Jesús lo prometió, vemos Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Qué hermoso. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Está hablando ya de algo futuro, ¿verdad? Está hablando de que el presente ahí, pero hay algo reservado para nosotros. Y eso es una esperanza que nosotros tenemos. Y vuelvo a repetir, para nosotros, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, eso lo sentimos bien y lo creemos en nuestro corazón. Y discúlpenme si vuelvo a mencionar a quienes no creen, porque de eso se trata esto, de que nosotros estemos conscientes de que tenemos a nuestro alrededor todavía mucha gente que no conoce al Señor y que es importante pues ir a sembrar la semilla. No, pues ya le hablé, mi hermano, mi hermana, mi abuelito, ¿no? Mi amigo, mi amiga, ni me hace caso. Es bien difícil, a veces uno se siente mal porque somos rechazados. Alguna ocasión me tocó ver en una ruta, un camión, pues una ruta de servicio público, en el cual venía sentado, yo iba allá, venía hacia la casa, venía del trabajo, venía en una ruta, y venía sentado, y adelante de mí venía un chico normal, un joven. Se acerca otro joven con una mochilita, y de repente le pide el asiento para que pase, y ese chico en ese momento vio la oportunidad pues de hablarle del Señor. Y en ese momento el chico le empieza a compartir, oye, ¿sabes que Jesús, lo típico, ¿no? ¿Sabes que Jesús te ama? Y el otro chico así como que, ¿qué, no? O sea, sí. Y yo estaba atrás, hermano, entonces yo estaba viendo. Y dije, ay, qué emocionante, qué padre, está evangelizando el joven, ¿no? Está llevando a Cristo. Y el otro joven, eso sí, ¿no? Y de repente, mira, porque sabías, y le empezó a mencionar la palabra de Dios. 2 versículos que le dio, le dijo el joven, no me interesa, pero muy tajante, no me interesa. Casi, como siempre nos dicen, tengo mi religión. Bueno, es que no te trato de hablar de religión, mira, te quiero compartir. El chico volvió a insistirle, con todo su entusiasmo, mira, pero Dios, esto. Ya te dije que no me interesa, gritando muy fuerte. ¿Y qué creen que estuve atrás a punto de hacer? Me encendí así, pero fuerte el celo en el Señor, ¿verdad? Sentí así como que, Señor, ahora sí que agárrame, porque, ¿no? La verdad sentí bastante mal, y más cuando vi al joven, su cara, pues entre tristeza, asombro e impotencia, porque a final de cuentas, eso como humanos lo tenemos, pero el poder de Dios estaba en ese joven. Y el otro joven, pues ya lo dejó así. Yo no quise decir nada más que en ese momento oré por el joven que estaba compartiendo y también por la vida del otro. Pero es un ejemplo típico de lo que mínimo hacen las personas, porque de ahí hay cosas más feas y hay rechazos más feos.
Hay rechazos que incluso ha llegado a sacar, yo cuando era joven llegaban a sacarnos a pedradas o machetes, andábamos luego evangelizando por unos lados bien extraños y sí era peligroso. Pero bueno, nosotros también le buscábamos en lugares que eran difíciles, ¿no? Pero eso es una cosa que se siente uno muy mal cuando nos rechazan. Pero sabemos que es Dios el que hace las obras. Olvídese que es usted y su inteligencia y que usted puede evangelizar a todo el mundo. Mire, cuando es de Dios, usted, aunque no quiera, dice que si no, las piedras, ¿qué? Hablarían. Muy bien. Pedro, 1 Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En el versículo 4, ¿para qué todo esto? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¡Qué maravilla! Todo esto, aunque son palabritas, que todo habla de que es grandiosa esa salvación en el cielo. No se destruye, no se mancha, no se corrompe, no nada. Es un regalo que te dio Dios perfecto. Nadie ni nada te lo puede quitar, porque es un regalo de Él, es un regalo. ¿Lo quieres? ¿Lo has aceptado? ¿Lo estás cuidando? ¿Estás dando testimonio de eso tan hermoso que Dios te ha dado? Ese regalo es la vida eterna. Y yo sí lo creo, y yo sé que tú lo crees también. Entonces, ¿por qué no vivimos en ese tenor? ¿Por qué no vivimos como hijos de Dios con una gran herencia? ¿Por qué de repente, verdad? Quien no vino la semana pasada, échese una vueltecita a la prédica de la semana pasada y pues duramente nos dio Dios, ¿verdad? A veces somos muy carnales siendo cristianos. ¿Cómo es posible eso? No, el cristiano ya no puede hacer eso. Bueno, tú permites, tú lo haces. Así que Dios no lo hace. Y Él sí nos lo permite, pero nosotros sí. Tenemos un gran regalo de Dios que es la salvación. No la obtuvimos por ninguna obra ni esfuerzo humano, sino creyendo por medio de la fe en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Recordemos, ahora sí, en donde nos quedamos, cómo Esaú menospreció su primogenitura. La semana pasada hablamos un poquito de esto, ahorita vamos a complementar lo que nos faltaba. Pero es necesario, hermano, conocer las condiciones que tenemos como seres humanos en la vida espiritual. ¿Vida o muerte? ¿Qué quieres tú? De acuerdo a tu estado de ánimo, a lo mejor dices, pues muerte. ¿Por qué? Porque estás alejado y no sabes las grandezas, ni siquiera conoces lo que tu futuro Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque no conoces su palabra, porque no te has puesto a cuentas con Dios. Y lo más importante, arrepiéntete de tus pecados. Pues yo soy bueno, yo ayudo, yo tengo obras. Sí, pero Dios conoce todo, pero tienes que arrepentirte de tus pecados delante de Él. Y vas a ver que Él va a ser una nueva criatura en tu vida, como muchos de nosotros. Yo quisiera decir como todos nosotros. Somos nuevas criaturas, con luchas, con necesidades, ¿verdad? Pero si el mismo Pablo, que sintió su presencia y que en el camino a Damasco, ¿qué le pasó? Quedó ciego, ¿verdad? Y eso para él fue un testimonio del cual, no, yo sí creo. ¿Qué tengo que hacer? Y de ahí empezó un caminar con Cristo maravilloso. Así en nosotros, y yo no dudo que en cada uno de nosotros Dios ha obrado y actuado de diferente manera. A ver, recordemos en Génesis 25, 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Ahí tengo marcado, me voy a morir. ¿Ustedes creen que Esaú en ese momento sabía la importancia de su vida y el final de su vida? Él decía, me voy a morir y ya. Yo no entiendo ni sabía qué tenía que hacer o qué le esperaba en ese futuro. Él en ese momento dice, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura?
arrepiéntete. Cuando le hablamos a una persona, mira, Dios te ama y necesita que tu corazón esté limpio delante de Él. ¿Para qué? Todos nos vamos a morir, ¿para qué? ¿Han escuchado alguna vez eso? Híjole, muy seguido. Son muy tercos, pues, porque su mente y su corazón está puesta en algo que puede ser a lo mejor algo muy, que puede satisfacer su necesidad muy rápida. Si a esa misma persona le dices, ten 500 pesos, ocúpalos para lo que te sirva, ¿qué creen que iba a hacer la persona? Desinteresadamente, no, aquí hay 500 pesos para lo que tú quieras. ¿Qué iba a hacer la persona? Préstalos, ¿no? Difícilmente alguien dice, ni quiero, estoy tan deprimido que no necesito ni dinero. Bueno, ese está peor, ¿verdad? Ese tiene un problema mayor, posiblemente. Pero tú háblales del regalo maravilloso que Dios puede tener en sus vidas y no lo aceptan, no lo quieren, por ignorancia, por muchas cosas. En el caso de Esaú, ¿ustedes creen que no sabía el legado que tenía su padre, verdad? Y la generación que iba a seguir, ¿verdad? Cuando Dios desde Abraham le dijo que le iba a dar una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena. Él como hijo, ya después, Isaac, la historia que contamos la semana pasada, 2 hijos gemelos, uno de ellos, Esaú, y el otro, ¿cómo se llamaba? No, así nada más está despierta la hermana, el hermano por ahí. Jacob, exactamente. Bueno, entonces, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, o el guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Así fue, de sencillo. Pero qué alevoso el hermano, ¿no? Tiene una necesidad primordial, pues yo por ahí le entro. ¿Quieres lentejas? ¿Quieres ese plato que está suculento? Está saliendo humito ahí, huele bien rico, y tengo un pedazo de pan ahí, y tú llegas hambriento del campo, y además Jacob ni siquiera lo invitó. ¿Quién llegó a pedirle? Esaú, dame, ¿no? Tenía hambre, era su necesidad primaria, más que guardar y cuidar su primogenitura. ¡Wow! ¿no? Esaú regresa cansado y hambriento de las labores del campo y le ruega a Jacob que le comparta un plato de guiso que él había preparado. Pero Jacob, en forma alevosa, le pide su primogenitura a cambio del plato de comida y Esaú acepta. Y vende todos sus derechos materiales y espirituales a Esaú. Jacob le dio pan y el plato de lentejas, y dice la Escritura que él comió, bebió y se levantó, y se fue, despreciando y perdiendo así la bendición de la primogenitura. Y recordemos ahí donde está en el versículo 32, anterior, dice, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. Nuevamente les recuerdo esto. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? No sé si en algún momento nosotros hemos tenido ese tipo de desplante, ¿no? Delante de nuestro Dios, como cristianos. Puedo hablarlo pues para las personas que han simpatizado con Cristo, han tenido una religión relacionada al cristianismo, o simplemente han creído por sí mismos y no han ido a la iglesia. Hay una persona que hace algún tiempo, bueno, no hace mucho, traje a la iglesia y se dieron cuenta algunos que me dijeron, no, ya no viene fulanito. Sí, fíjate que ya platiqué con él, pero no sé cuál sería su razón. Y una vez, medio apenado y no, me dijo, mire, dijo Arturo, la verdad es que la iglesia no es para mí. O sea, él le gusta escuchar del Señor, le gusta escuchar bendiciones, le gusta que uno ore por ellos, le gusta estar cómodo, bien, pero ¿saben qué? Le incomoda escuchar la palabra de Dios. Le incomoda escuchar y literalmente dice, no, la iglesia no es para mí, fíjate que yo no me siento cómodo, no estoy bien.
híjole, qué difícil, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo convenzo? Bueno, vamos a seguir orando. Eso es lo que ellos quieren, ¿no? Vamos a seguir orando por ti, que te vaya bien, que tu familia esté bien, que tu situación se mejore, etcétera, ¿no? Pero es así, la gente desprecia muy fácilmente. No conoce todavía, ¿verdad?, la bendición que Dios. Y lo peor es que posiblemente también, y ahí es una posibilidad, pero también tajantemente puede ser, que el diablo, ya sabemos, está como león rugiente. Y tú tranquilo, pues él te va a devorar y te va a alejar de la vida espiritual. Entonces estás en esa condición de muerte espiritual por lo mismo. Volvamos aquí. Esaú, me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Fíjense la analogía que hay aquí con este versículo. El apóstol Pablo advertía a la iglesia de Corinto, y si lo recordamos, ahorita lo van a ver, sobre una filosofía materialista que promueve el placer inmediato ante la creencia de que no hay vida después de la muerte. 1 Corintios 15:32 dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esaú en ese momento no tenía claro su destino eterno, solo quería satisfacer su principal necesidad, que en ese momento era hambre. Pero vean lo que dice aquí Pablo. En la iglesia de Corinto, pues sabemos que había, esa iglesia pues era mundanona, ¿verdad? Ya hemos escuchado, ahora que estamos viendo los estudios de los martes, cómo se comportaba más bien esta iglesia. Y dentro de esto había cosas muy graves, pero como era muy relax su situación, yo prefiero lo que me satisfaga ahorita, ¿no? Sus filosofías extrañas. Y Pablo fue lo que dice ahí, ¿no?, en relación a esa filosofía. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, o sea, ¿eso qué? Yo puedo ser Superman, ¿no? ¿Qué me aprovecha? ¿De qué? Y si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Igual Esaú, por menos, no pasa nada. Que mi vida futura no vale nada, no significa nada. Pues vamos a disfrutar de esta vida. Me voy a echar ese platito de lentejas, todo lo demás no importa. Pero satisfació su ¿qué? Necesidad, su hambre. Pero hasta ahí quedó. Y perdió algo muy valioso, valiosísimo. Esaú estaba hambriento y tomó la decisión impulsiva de cambiar sus derechos de primogénito, que representaban una herencia significativa, por un simple plato de lentejas. Algunos de nosotros somos impulsivos, hermano. Somos impulsivos. No sé, nos detona algo, ¿verdad? Estamos bien y de repente algo nos aprietan un botón. ¡Pup! Somos impulsivos de muchas formas. Impulsos. Así, rápidamente. No tomamos en cuenta a nadie. Salto rápido, ¿no? Eso, pues está mal. Nosotros debemos primero consultar a nuestro Señor en oración y después tomar decisiones que son muy valiosas. Y nosotros de repente somos impulsivos. ¿En qué? Cada quien, ¿verdad? Sabemos en qué tenemos así un carácter impulsivo. Y Esaú así fue. En este punto de la historia es donde nos damos cuenta que Esaú no tenía interés en su futuro, ni en la importancia del legado que su padre Isaac había heredado de Abraham. Y no solo era la responsabilidad sobre la familia, ni la herencia material de la doble porción, que ya vimos en qué significa esto, ¿verdad?, sino, como hemos dicho antes, tener la oportunidad de llevar la bendición de Dios y su salvación para todas las naciones de la tierra. Qué gran responsabilidad además tendrían, ¿no? Uno puede imaginar, Esaú, ¿por qué actuó de esa manera? Por impulso, desinterés, ignorancia, no sé. Pero Dios nos pone ahí. Y más adelante vamos a ver que, pues al final de cuentas, él se arrepintió de haber hecho eso. Pero vamos a ver en la palabra qué fue lo que sucedió con él. Esaú, como Jacob, cometieron malas acciones. Jacob se aprovechó del deseo de su hermano.
Algunas interpretaciones del nombre de Jacob significan talón. ¿Se acuerdan que porque él cuando nació salió trabado del calcañar de quién? De su hermano Esaú. Jacobo salió trabado. Entonces, algunas interpretaciones dicen que su nombre significa talón. Y otras, por la acción que hizo, tiene el nombre de suplantador. ¿Por qué? Porque él suplantó el lugar de su hermano al comprar. Ni siquiera cambió la primogenitura, sino alevosamente se la compró. Ah, pero hizo bien, pues se la compró, o sea, algo pues sí, pero imagínense, ahorita por ahí alguien está vendiendo un carro, ¿verdad? Un carro de Fórmula 1, un Ferrari. ¿Para qué me sirve? Aquí no lo puedo manejar, ¿verdad? Bueno, están vendiendo un carro carísimo, pero alguien te lo ofrece, ¿verdad? Te lo ofrece por necesidad. No, pues a mí me interesa algo que tú tienes y a lo mejor es algo que no vale nada, pero te lo da a cambio. Entonces como que no es justo, ¿no? No es justo para ninguno. Alguien dice, no, yo te voy a pagar más o menos algo siquiera que… Pero no, si lo tomas alevosamente, es igual que Jacob. También hizo mal. Dice, ambos cometieron malas acciones. Primera de Juan 5:17, en la Nueva Traducción Viviente, nuevamente ese versículo lo hemos visto varias veces, ¿verdad? Todas las malas acciones son pecado. Hasta ahí lo dejamos. Todas las malas acciones son pecado. En la versión Reina Valera dice, todas las injusticias son pecado. Que hace 15 días, ¿verdad? El pastor predicó precisamente, ese fue el tema. Las injusticias son pecado. Y en esta traducción dice, todas las malas acciones son pecado. Todas. La acción de Jacob fue mala, pero a él sí le interesaba ser el primogénito. Eso no justifica su acto y en el futuro también tuvo sus consecuencias. Miren, lo hermoso de leer la palabra de Dios es que, pues, puede ser impactante parte de la historia y un versículo o dos o muchos, pero acuérdense que aquí lo importante es el contexto, ¿verdad? Lo que pasó anterior y lo que viene adelante. Entonces, ese contexto habla precisamente de que a Jacob, pues después él tuvo situaciones también que padecer, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, Dios cómo perdonó, ¿qué hizo? Claro, porque él también se arrepintió y además pues la Biblia lo considera. Imagínense Jacob que después cambió su nombre a Israel. Y no les voy a platicar porque es mucho, pero ustedes, a eso me refiero. Leemos la palabra, este domingo habló de esto, me voy a meter a esa lectura y voy a empezar a escudriñar la palabra, a ver qué es lo que viene ahí, porque me interesó qué sucedió con este hombre, ¿no? ¿Qué fue de él después de haber rechazado su primogenitura, hablando de Esaú? Que también, pues él después quiso nuevamente esa primogenitura, pero vamos a leer aquí. La Biblia, en el libro de Hebreos, califica la acción de Esaú como profana, por haber despreciado lo que era considerado sagrado y de gran valor para su familia y su futuro espiritual. O sea, él no fue algo muy simple lo que hizo, ¿eh? ¿Cómo consideran los apóstoles o algunos personajes post, ¿no? Después de todo ese tiempo, lo que vivieron estos hombres? Dice Hebreos 12, del 16 al 17. No sea que haya algún fornicario o profano, dice ahí, como Esaú. Y no está hablando de que Esaú fuera fornicario, sino ahí ya viene con una coma, ¿verdad? Venía marcando algunos de las obras de la carne, ¿verdad? Algunos pecados. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Se acordó de hablar de Esaú, ¿verdad? Él estaba hablando, Pablo, ahí a los hebreos. Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Lo llamó profano. Algo que estuvo en contra de lo sagrado. No solamente era lo material, sino lo espiritual.
Dice, y aquí vean lo que dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró, dice la palabra, con lágrimas. Pues ya al darse cuenta de lo que realmente hizo, ¿verdad? Pues imaginen, no, pues ¿qué hice? Perdí, pues ya arrepintiéndose, pero ya no se, ahora sí que ya no se pudo. Y eso no quiere decir que no haya perdonado, sino simplemente que no se le devolvió su primogenitura, ya no la pudo tener. Y pues yo me imagino, qué triste, es lo que le digo, pues llorando, ¿no? Ay, ¿qué pasó, no? ¿Cómo llegó? Llegó tan cansado que llegó así medio mareado, llegó mal. Les digo, podemos sacar muchas conclusiones como hombres, pero la realidad es que en versículos anteriores sabemos, ¿verdad?, qué es lo que había en Rebeca antes de tenerlos como bebés, ¿verdad? Estaban en el vientre. ¿Y qué dice la palabra, si recordamos ahí, cuando ellos estaban en su vientre? Se daban de moquetes, decimos, ¿no? Estaban peleando adentro de, tipo Catherine y Chuy, volvieron a salir. Se daban ahí en el vientre. Y pues Dios les decía, ya tienes ahí un pleito entre naciones, ¿verdad? Hay un pleito entre naciones ahí. Y fíjate que el hijo menor pues gobernará sobre el mayor. Desde antes, si nosotros leemos la palabra ya sabíamos, algo va a pasar aquí, y ahora que nazcan algo va a pasar. ¿Cómo es que el menor va a gobernar al mayor? Leemos y se pone emocionante y es a donde estamos, ¿verdad? Pues ahora nos damos cuenta, ¿por qué? Porque Dios en su plan maravilloso ya sabía lo que iba a pasar. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Pues Dios ya sabe las cosas, todas las cosas, nosotros ¿para qué nos gastamos tanto? No, pues la verdad es que somos seres humanos finitos, o sea, finitos que, no que seamos muy finos, ¿verdad? Somos chiquititos. O sea, infinito, lo grande, ¿verdad? El Señor. Nosotros somos finitos. Pues nosotros necesitamos de la grandeza del Señor, cada uno de nosotros. Entonces, a estas alturas, hermano, vuelvo a repetirte como hace 8 días. Todo eso y todo lo que estamos leyendo, y eres cristiano y amigo, amiga, que nos estás escuchando en línea, ¿verdad? Es importante que tomes en cuenta que lo que estamos hablando es una realidad. Vida espiritual, muerte espiritual. ¿Quieres vivir? Estoy vivo. Bueno, pero va a haber vida en abundancia. Pero ¿quieres vivir eternamente? ¿Quieres vivir? El Señor Jesucristo es el único que puede darnos vida eterna. Y que de hecho la ha dado a todos los que hemos creído en Él. Y eso, hermano, a ti debe ponerte contento. No estés triste. Yo sé que ahorita el clima y estás triste, pobre Saúl, ¿verdad? Estás tú en un ánimo así como, híjole, hermano, nos está contando, así como que. Pero nosotros debemos estar gozosos y todos los días, de repente, en mediados de semana, desde la semana pasada, comentaba con mis hijos, con mi esposa, que me he sentido un poco incómodo de salud. No grave, pero me he sentido mal. Y generalmente siempre pasa. Nosotros somos servidores, ¿verdad? Siempre. Pero siempre pasa. Cuando el Señor va a usar tu vida de alguna otra manera, Satanás siempre llega a engañarte, a dañarte, a enfermarte, a preocuparte, y eso lo hacen, y lo saben muchos, lo saben porque ustedes, en el momento que ustedes tienen algo importante que hacer para Dios, que la vida es siempre, ¿verdad?, importante, pero el diablo siempre va a estar ahí queriéndote parar, ¿verdad? Siempre. Entonces, de repente, como hoy en la mañana, yo decía, vamos a ver si puedo hablar, ¿no? Hoy estaba un poco incómodo, le comentaba a un hermano la semana pasada de los males que yo he padecido y ya gracias a Dios pues no tenía mucho tiempo, pues resulta que ahora ya están otra vez, ¿no? Ya vienen. Digo, no, Señor, ¿qué está pasando? Gloria a Dios, porque eso es parte de lo que nosotros espiritualmente sabemos que existe y que el diablo ahí está, siempre. Así que jóvenes, algunos mayores, alguien que no haya experimentado eso, cuando usted se decida, ¿verdad?, servir a Cristo, va a ver que va a tener tropiezos. Cuando nos convertimos, ¿qué decíamos? Tengo más problemas ahora. Cuando no era cristiano, todo me iba bien, todos me querían, todos me halagaban, todo se me abría, había más posibilidad de las cosas, como que tenía más cuates, como que, ¿verdad? Pero por ahora de cristiano, ya ni me voltean a ver, ya padezco de todo.
¿Por qué? Y a veces uno en el Señor, Padre, ¿por qué? ¿No? Porque Él empieza a tratarte, el Señor, y empieza a moldearte. Y esa moldeada en tu corazón y en tu vida a veces puede ser dolorosa. Yo no lo voy a decir así, pero no es que sea así. Yo creo que mientras nuestra estructura es más carnal y más así como que más pecaminosa, nos duele más el proceso y es más doloroso. Pero también sé que puede ser más satisfactorio porque es que no puede ser que ahora sea esta persona si yo era de lo peor. Imagínense Pablo llegó a ver cómo apedreaban a los hermanos, ¿verdad? Y cómo casi estaban muriendo ya y él daba la orden de que siguieran haciéndolo. Imagínense el cambio y qué sentiría a tal punto de que todas sus cartas, con tanto amor, ¿verdad?, expresa y con tanta autoridad expresa lo que no debemos hacer y cómo debemos amar al Señor, cómo debemos buscarlo. Entonces, es verdad, a nosotros nos afecta en todos los sentidos. Así que no es desanimar a los que no se han acercado a la vida cristiana, acérquense porque nuestro galardón es mejor y la vida es más preciosa. Uno puede decir, oye, pero es que tú ya no disfrutas de la vida. Al contrario, nos dio vida y vida ¿en qué? Abundancia. Amén, Señor. Bien. Queridos hermanos y amigos, estamos en una sociedad que se vende a todo, al sexo ilícito, a la corrupción, a las drogas y a muchas otras cosas más. A ver, por ejemplo, cada uno puede tener su platito ahí, ¿no? A ver, saquen su plato, van a poner su plato ahí. Ese platito que tiene ahí puede tener algún componente, ¿verdad?, que es lo que te va a hacer que compres ese plato por algo más valioso. Ejemplo, está tu tazón ahí. ¿Qué puede tener ese tazón ahí? Por ejemplo, una cucharada, alcoholismo, ¿no? Alcoholismo, ¿ok? ¿Qué otra cosa puede tener? Envidia, ¿no? ¿Qué otra cosa puede tener? Orgullo. Y todas las obras de la carne, y dice ahí, otras cosas más. Esas cuando dice otras cosas más, es que dice, cuando leemos las obras de la carne, adulterio, fornicación, lascivia, inmundicias, todas ellas, alguien está puesto así, ¿verdad? Los queridos amigos que nos están viendo, éjele, no salió lo que yo hago, ¿no? Pero dice, y otras cosas semejantes, dice, oh, entonces puede ser que en esas otras cosas, ahí esté mi pecado. Entonces esos platitos, ¿verdad? Yo quiero invitarte, amigo, sobre todo a los amigos que no son cristianos, ¿verdad?, que mires porque ese tazoncito, a lo mejor tú no lo valoras, pero Dios a ti, al igual que a todos nosotros, nos da la oportunidad de tener esa herencia allá en el cielo. A todos, lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Arrepentirnos, ¿verdad? Creer en el Señor Jesucristo y arrepentirnos de todos nuestros pecados. Y de ahí en adelante, eres hecho hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Bueno, lo vemos en un contexto mundial que dicen, sí, pues Dios es el Padre, todos somos los hijos. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra dice que nos creó a todos. Entonces, los cristianos no somos que, hacemos menos. No, la palabra dice que todos somos criaturas de Dios. Pero cuando somos hechos hijos, es cuando nos arrepentimos, creemos en Él, lo recibimos como Señor y Salvador en nuestro corazón, y Él se entrona en nuestro corazón, y Él es nuestro Rey, y Él es nuestro Padre. Y desde ese momento tú puedes con toda claridad decirle Padre, porque cuando no eres hijo legítimo, ¿verdad? Bueno, no legítimo, no eres hijo de Dios, le dices, Diosito, ayúdame. Y sientes que es bien bonito, cuando Él no es un Diosito. Y sé que se oye muy bonito, Diosito. A veces como cristianos lo decimos, y no es que eso, qué pecado está haciendo. No se preocupe. Pero si nosotros abrimos nuestra boca hablando al Señor, ¿verdad? Algunos, yo he oído orar a algunos que le hablan de usted, a Dios, por ejemplo.
Digo, qué bueno, mucho respeto, ¿no? Le oran de usted. Algunos más cercanos le hablan de tú, ¿verdad? Le hablan de amigo. Entonces Dios, a él es esa parte, conoce tu corazón, no pasa nada. Pero no minimices a ese Dios tan grande que tienes en este mundo. Ahora, ¿es malo? Yo les digo, no, si alguno de aquí lo hace, no pasa nada. Pero acuérdate que Él no es chiquito, porque Él te ha librado, sobre todo lo más importante, del pecado y de la muerte eterna, que ahora nosotros seguimos en el tema de nuestra gran herencia. No menospreciemos nuestra gran herencia, hermano. No la menospreciemos como lo hizo Esaú. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Bien. A ver, despierten. Ya los veo así como que tienen su plática personal, acá una parejita, acá otra, allá quisieran también, pero no, lo estoy viendo desde aquí, de aquí todo se ve, ¿eh? Ya me lo estoy checando a todos. No, qué bueno. Esta parte, fíjense que el respeto a Dios es importante, pero ¿saben qué? Qué bonito y qué padre que el amor filial aquí entre hermanos, entre familias, ¿verdad? Podamos estar comentando al respecto. O sea, es bonito, siempre y cuando pues no el orden, ¿verdad? Se rompa. Y eso es lo hermoso de venir a la iglesia. Así que, hermanos que se quedaron hoy porque el frío, pues sí, estuvo fuerte, la verdad estuvo pesado, vénganse en las semanas que vienen. La verdad, yo no quisiera pensar que porque hoy nuestro querido pastor, amado pastor, está convaleciente, no hayan venido porque no vino él. La verdad, no se vale. Y no porque esté yo aquí, puede ser, ya saben que hay hermanos que podemos apoyar en la prédica al pastor, pero vénganse, imagínense qué padre, de repente, no les voy a decir, pero pues sí me ha preguntado, oye, ¿quiénes fueron, no? Lo bueno es que, como somos tantos, no conozco a todos, pero no le he dicho, fulano, mengano, ¿no? Pero en el corazón del pastor está ver que pues los hermanos se congregan. Qué hermoso, den el testimonio. Digo, Dios es el principal, ¿verdad? Es nuestro Dios. Pero después aquí los siervos del Señor. Él está haciendo una obra de Dios, hermanos. No es algo que Él lo haga en su carne. Él está haciendo la obra de Dios. Y no por este tiempo, por muchos años. Así que no deje de congregarse, es hermoso. Véngase a la iglesia. Y si tú no has ido a alguna iglesia y me estás escuchando, pregunta aquí en Cuernavaca cómo se llama esta iglesia. Vente. Si la palabra de Dios te ha llenado tu corazón, te ha gustado cómo Dios ha hablado a tu vida, vente a esta iglesia. Aquí te espera un grupo de hermanos amados. Todos tenemos características diferentes, pero todos nos amamos en Cristo. Todos aquí, la verdad, de una u otra forma, ¿verdad?, mostramos ese amor hacia los demás. Muy bien. Que conste que hay cosas que yo no quiero decir, pero miren, Dios se los dice, hermanos. Dios se los dice. A ver. Es que me quedé con el ejemplo del guisito, por eso me quedé, ¿dónde me quedé? ¿Verdad? En el guiso de los. Entonces, ese puede ser tu plato, ¿eh? Puede ser tu plato. Les hablaba principalmente a los inconversos. Y les decía, pero tienes la posibilidad de tener una herencia eterna en el Señor. Si tú has conocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, tienes en tus manos una herencia valiosa que tienes que apreciar y cuidar. No dejes que el diablo te engañe con placeres momentáneos como lo hizo con Esaú. Y son placeres momentáneos, acuérdate. Sí puede ser muy placentero el pecado que tú quieras, lo que tú me digas, pero es un ratito, hermano. Y tan es un ratito que seguramente tiendes a ir a buscarlo nuevamente. Y por eso dices, yo no puedo dejarlo, porque es un placer así chiquitito que dices, no me satisfago, la verdad, otra vez voy a buscarlo, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Se acuerdan de la prédica que dimos, no? De estar en el pecado acá, siempre, siempre. Pero es por eso, es un placer pequeño. Olvídate de él y vas a ver que tu vida va a estar mucho mejor buscando al Señor. Y si todavía no decides acercarte al Señor Jesús, hoy es tiempo de creer y arrepentirte de todos tus pecados. Pero si decides vivir solo en los placeres momentáneos, ellos te llevarán no solo a no tener una herencia eterna, de vida eterna, junto al Señor, sino que
lo más triste que seguramente va a ser condenación eterna. Y hablar de condenación eterna, pues ya es pesado, ¿verdad? Ya el pastor ha hablado en algunos temas sobre eso y no sé, en algún tiempo presente pueda volver a dar esos estudios. Porque sí es tremendo, algunos no lo creen. Y algunos dicen, se basan en dar miedo y temor, por eso yo no voy a esa iglesia porque siempre te dicen que el infierno y que el diablo y que no sé qué, ¿no? Luego empiezan a sacar sus razonamientos. ¿Por qué vemos así? Porque el hombre natural, ¿verdad?, ve las cosas naturalmente, pero el hombre espiritual las ve espiritualmente. Y ahí está la diferencia. Por eso, ancho y espacioso, ¿qué es el camino a dónde? A la perdición. Y por eso hay mucha gente así. Así que no te preocupes mucho, tú preocúpate por hablar, predicar, y al que esté a tu alcance y al que no quiera, ni modo, pero nosotros ya lo sabemos. Hay muchos más que van a rechazar, hermano. Pero nosotros no por eso vamos a dejar de compartir el evangelio. No por eso. Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, el 17, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para qué? Para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero quien hace la voluntad del Padre permanece para siempre. El bombardeo de la palabra en nuestro corazón. Hay una promesa para ti. Hay una promesa para ti que no conoces. O hay una promesa para ti que estás siempre renegando del evangelio. Para ti que estás renegando de tu familia, que son religiosos, que yo no sé para qué van a la iglesia. El domingo es para disfrutarlo, el domingo es para trabajarlo, el domingo yo lo sé. Pero Dios, si tu corazón está dispuesto, ¿sabes qué va a hacer? Te va a dar el tiempo y te va a dar la apertura para que tú sigas instruyéndote día con día en Él. Entonces, créanlo, vale la pena. Vale la pena, no hay placer humano, no hay, pues les digo, es momentáneo. Necesito dinero, trabaja, porque la palabra de Dios nos enseña que si quiero el pan, tengo que trabajar. Pero el tiempo que tú puedas darle al Señor, eso es invaluable, hermano. Esa hambre, esa necesidad, y ya hablo muy drástico, ¿no? Dios, ¿crees que no la puede suplir? Cuando dice que a las aves del campo, ¿verdad? Todo, a las flores. Ay, Señor, pues con nosotros que somos hijos, y sobre todo si creemos en Él, somos hijos amados. Nosotros le amamos también. Amados, preguntémonos nuevamente, ¿tenemos algo en nuestro plato o tazón que debemos dejar o confrontar? ¿Algo por ahí? Es algo chiquitito, peor, porque no vale nada. O sea, vean cómo minimizamos. Es un pecadito. Pues por una cosita de nada estás, imagínate, perdiendo algo tan grande. No, pero yo soy de lo peor. Bueno, Dios trata a cada quien, ¿verdad? Y les digo que son testimonios a veces más fuertes unos que otros. Pero lo poquito o mucho que tengas, estás menospreciando algo más valioso. Busca a Dios, arrepiéntete. Porque si lo dejamos ahí, sacrificaremos las mejores bendiciones que Dios y el Señor, o más bien nuestro Señor Jesucristo, nos tiene reservadas. ¿Quieres dejar esas ahí en tu tazón? Ahí déjalas, hermano. Pero estás día con día perdiendo, tú te lo estás perdiendo. Y ojo, porque no solo es que te lo pierdas, es que tal vez ya no te dé tiempo de arrepentirte como Esaú. Esaú lo quería, pero después dice que con lágrimas, ¿verdad? Qué difícil. Pasa mucho, y ustedes lo saben porque tenemos familia, hermanos, seres queridos, que vemos cómo padecen, pero padecen porque no quieren arrepentirse delante de Dios. Y nosotros padecemos con ellos porque es muy difícil para nosotros ver su condición, cuando a lo mejor lo más fácil es, en un momento, si yo he de partir por enfermedad o como Dios nos quiera ir en paz, con la bendición que tenemos de una herencia eterna, a ir en la incertidumbre, hermano, porque eso sí está más feo. Por eso debemos buscar a Dios y arrepentirnos mientras Él lo permita. Miren cómo lo dice Isaías 55, 6, 7, con esto estamos terminando, hermanos.
dice lo siguiente: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle, en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este versículo, o este par de versículos, si ustedes, no es que lo aprendan, pero léanlo continuamente. Ahí tenemos el gran amor de Dios, ¿verdad?, hacia nosotros, pero también nos advierte, mientras pueda ser hallado, mientras está cercano, sobre todo aquellos que no conocen al Señor. Es tiempo ya, aquí está el Señor, todavía. Gloria a Dios. Yo creo que todos tenemos la necesidad, tal vez necesidad o el gusto de que Él venga ya. Y eso para algunos, no, espérame, yo todavía no. El cristiano debe estar siempre ansioso, porque en esta vida va a depender de cómo estás viviendo tu vida. Problemas, enfermedades, angustias, tristezas. Bueno, te gusta mencionar eso, pero las grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida no las quieres mencionar. Hasta se me olvida, porque eso pareciera natural, pero Dios ha hecho grandes obras en nuestras vidas, hermano, muchísimas más que lo que tenemos. Entonces, en paz podemos recibirlo. Pablo decía que él había aprendido a vivir tanto en abundancia, ¿verdad?, como al no tenerlo. Entonces, nosotros debemos así. Por eso decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esté mal o esté bien, yo en Él puedo seguir adelante. Búscale mientras pueda ser hallado. Hermano, no pierdas la oportunidad, tú como cristiano que dices, bueno, es que todo eso, ya, el pecado y eso, yo ya estoy libre porque Dios me perdonó, yo vivo a todo dar. Hermano, tienes una gran responsabilidad. Habla de Cristo. Te van a rechazar. Posiblemente el Espíritu Santo sabe cuándo tú puedes hablar y cuándo te va a decir, habla. Y cuando es habla, hermano. Y a veces no lo hacemos. Pero también de repente tú vas en una emoción así como en tus fuerzas, porque yo quiero servir, yo quiero, y a todo mundo, ¿no? Vas y le compartes y eso está bien. Pero hay circunstancias donde posiblemente no era necesario, ¿no?, meternos ahí a la boca de los lobos para, no. Pero Dios, Él dispone tu corazón si tú se lo pides. Bueno, vamos a orar, hermano. Podemos inclinar nuestro rostro. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por recordarnos que tenemos una gran herencia y que es algo más valioso que todos los bienes materiales que podamos conseguir. Es más valioso porque no se compara al estar algún día, Señor, delante de ti en tu presencia, Señor. Esa es nuestra esperanza de estar juntamente contigo, Señor, tomando de la vida eterna que tú prometiste, Señor. Gracias por ese lugar que has reservado para nosotros, Dios. Oramos porque por medio de la fe, Señor, cada uno de nosotros crea que tiene ahí ya un lugar que tú has reservado, Señor. Gracias porque si podemos mirar y tu palabra habla de cómo estaremos allá en el cielo. Pero lo más importante y que estamos haciendo desde ahora, Señor, y si no te pido en nombre de Jesús, que nos dé, Señor, nuestro corazón para adorarte, para alabarte, para que podamos practicar todos los días, Señor, lo que vamos a hacer también allá en tu presencia. Gracias porque tu palabra lo dice, Señor, pero tal vez tú tengas también otras situaciones con las cuales nos vas a sorprender, Dios, y con las cuales nosotros luchamos ahora por entender. Pero tú nos vas a dar todo entendimiento y sabemos que allá ya no va a haber más llanto, Señor, más lloro, no va a haber enfermedades, no va a haber nada, Dios. Y queremos valorar la vida que nos das todos los días aquí, Señor, con cualquier circunstancia, confiando siempre en ti, Señor. Gracias porque eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, Dios. Bendice, Señor, la congregación, bendice a las personas que no pudieron venir, sobre todo oramos para que sanes, Dios, a aquellos que han padecido enfermedad y que no han podido estar con nosotros.
Gracias porque desde aquí podemos decirte que en tu nombre, Señor, los amamos, Señor, y los animamos a que ellos pronto puedan estar aquí, Señor. En tu voluntad pedimos todas estas cosas, Padre. Te damos la gloria, la honra y todo el poder. En nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.